Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Voy a invitarlos que hablamos la palabra en Primera de Reyes 18, vamos a leer del 20 hasta el 39. ¿Y cuántos recuerdan cómo se llama la serie de este tiempo que estamos viendo? Recordemos que es el Dios de los milagros, el Dios de milagros. Y vemos muchos milagros en el Antiguo, en el Nuevo, todo el tiempo Dios estaba obrando. ¿Y para qué hablamos de un Dios de milagros? Para que nosotros mismos podamos todos los días ver que nuestro Dios es poderoso. Y que el mismo Dios que obró ayer es el mismo Dios que obra ahora. Es el mismo Dios que dice la palabra de ayer, de hoy y para siempre. Primera de Reyes 18, del 20 al 39. Dice la palabra del Señor, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Désennos pues 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre leña, pero no pongan fuego debajo y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses y yo invocaré el nombre de Jehová y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros. Primero, pues que sois los más e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y le prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiesen, entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos diciendo, gritad en voz alta, porque Dios es. Quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo, Israel sea tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos le prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Qué maravilloso es Dios. Qué maravilloso es nuestro Dios. Lo que para nosotros los hombres es imposible, para Él todo es posible. Y hermanos, cuando abrimos la palabra en Primera de Reyes 18, no estamos simplemente leyendo un relato antiguo, un milagro que el Señor hizo en el pasado. Estamos entrando en un momento donde el cielo invade la tierra de una manera tan clara que no quedó espacio para ninguna duda, porque leemos que el altar de Baal, ¿cómo estaba? Ellos ni siquiera Baal pudo venir a prender el fuego, pero el altar de Dios, ¿cómo ellos prepararon este holocausto? Dice que echaron agua y abrieron zanjas, y sin embargo Dios pudo prender el fuego. Baal no pudo hacer nada. Lo que sucede aquí no es solamente un milagro, porque solamente pensamos que es un milagro aislado, sino lo que sucede aquí es una confrontación, una restauración al pueblo de Israel, porque esto que está pasando no era solamente ahora lo que nosotros vemos, sino esto venía desde atrás. Israel había visto todo lo que Dios había podido hacer, los había sacado con mano poderosa de Egipto, envió las plagas, los guió todo el tiempo, la columna de nube, la columna de fuego, los rescató, abrió el mar rojo. ¿Y qué hizo Israel? Israel le dio la espalda a Dios. Entonces, no es solamente un milagro, es una restauración, y Dios les quería revelar al pueblo de Israel su carácter, y también quería exponer qué había en realidad en el corazón de ellos, porque ustedes sabían que no es como es nuestro corazón. ¿Qué dice la palabra que es nuestro corazón? Engañoso más que cualquier otra cosa, y eso había en el corazón de Israel. Había engaño, había idolatría, había mentira. Y este mensaje en realidad, o este pasaje, no comienza en el Monte Carmelo, sino este pasaje comienza mucho más atrás. Comienza en decisiones pequeñas, y ustedes se van a dar cuenta que así es nuestra vida. En decisiones pequeñas, silenciosas, en momentos donde el pueblo dejó de priorizar a Dios, sin darse cuenta hasta dónde los llevaría el dejar a Dios poco a poco. Porque sabían ustedes que nosotros no dejamos a Dios de una. Nosotros empezamos, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra, dejamos de tener compromiso, dejamos de vivir en santidad. Entonces, al igual que el pueblo de Israel, esto no sucedió de la noche a la mañana. Ellos empezaron a no darle la prioridad a Dios poco a poco. Y así es el alejamiento de Dios. No comienza en lo visible, sino cuando nosotros nos alejamos de Dios, siempre comienza en nuestro corazón, en lo profundo, en lo interno, en lo secreto, donde nadie lo puede ver. Porque la gente nos ve a nosotros, pero en realidad no sabe qué es lo que hay en nuestro interior. Esto es algo que la Escritura constantemente nos está advirtiendo. La Escritura nos está dando alertas una y otra vez. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Proverbios 4:23 nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en Jeremías 17:9 se nos recuerda, el corazón es más engañoso que cualquier otra cosa. Entonces, lo que significa es que cuando en la vida de nosotros hay deterioro espiritual, no siempre es evidente, no siempre se ve. Al principio no se ve, pero ¿qué pasa? Pero siempre termina manifestándose en lo visible. Empieza en el interior, pero luego es tan claro lo que sucede en nuestra vida. Israel había dejado de caminar con Dios. Ellos habían visto el poder de Dios en el Mar Rojo. ¿Qué pasó en el Mar Rojo? Esto no era cualquier cosa. Dios abrió el Mar Rojo para que el pueblo pasara, y lo pueden ver, pueden buscarlo esta semana en Éxodo 14. Ellos experimentaron una provisión sobrenatural porque llovía maná del cielo. El Señor los sostuvo con maná, pero también con codornices. Esto lo pueden leer en Éxodo 16. El pueblo había sido guiado con una columna de nube y con una columna de nube y una columna de fuego. ¿Ellos tenían GPS? ¿No tenían GPS? ¿Cómo se guiaba el pueblo? Ellos simplemente caminaban. Yo pienso que el desierto, para mí, estar en el desierto me da lo mismo coger para aquí que para allá, que para atrás. O sea, uno no sabe. Ajá, pero eran guiados por la nube, la columna de nube y la columna de fuego. Habían recibido promesas. ¿Y cuántos de aquí hemos recibido promesas de Dios? Todos.
porque la palabra está rica en promesas que Dios nos ha dado. Nos ha dado dirección, el Señor también a ellos les dio provisión constante, protección constante. Un momento donde comenzaron a vivir más de la memoria de lo que Dios había hecho, que de la relación que tenían que tener con Dios. Y yo sé que aquí todos hemos experimentado a Dios en muchas maneras. Todos aquí hemos visto milagros en nuestra vida, de provisión, de restauración. ¿Cuántos aquí han sido restaurados con Dios? Todos. Dios nos sacó del hoyo cenagoso. Pero empezamos a vivir de lo que Dios hizo en el pasado, pero dejamos de relacionarnos y caminar con Dios. ¿Cuándo debemos caminar con Dios? Todos los días. ¿Cuándo debemos a buscar a Dios? Todos los días. Eso es lo que el Señor busca de nosotros. Una relación, una cercanía, que nosotros estemos constantemente con Él. Entonces, es precisamente donde comienza el peligro espiritual más grande. Cuando la fe se vuelve histórica, pero deja de ser una fe que vive en el presente. Cuando se honra el pasado, ¿y qué dice la Escritura también? Que Dios nos deja ir al pasado y mirar de dónde nos ha sacado, pero nosotros tenemos que buscar a Dios todos los días. No podemos permitir que venga el deterioro espiritual a nosotros. Cuando se honra el pasado, pero se descuida el presente, cuando se habla de Dios, pero no se depende de Dios. Y saben que a veces encontramos afuera a las personas cuando nosotros les compartimos, nos dicen, yo también conozco de Dios, yo también tengo a Dios, pero no tienen una relación con Él. Entonces solamente han oído de un Dios, pero no caminan con Dios. Entonces eso es exactamente lo que el profeta Isaías confronta en Isaías 29:13, que dice, dice el Señor, dice, que este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Yo conozco personas todos los días cuando les comparto que me dicen, yo también conozco a Dios, yo también tengo a Dios, yo sé quién es Dios, yo camino con Dios. No caminan con Dios, están totalmente apartados. Escucharon hablar de un Dios, tal vez porque en sus casas de niños les dijeron, los llevaban a la iglesia. Yo personalmente, cuando crecí en un hogar católico, pero no habían misas nunca. Yo nunca iba a misa, nunca escuchaba nada. Entonces, Dios es un Dios que quiere relacionarse con sus hijos, con su pueblo. Entonces, cuando dice que este pueblo de labios lo honra, pero su corazón está lejos de Él, está mostrando que la desconexión de Dios es más peligrosa porque nosotros no podemos tener una conexión con Dios doctrinal. Nosotros tenemos que tener una relación con Dios de todos los días, de ser amigos. Por algo la Biblia que dice del rey David dice que era amigo de Dios. Él era amigo de Dios y era un hombre como nosotros que había pecado, había fallado, pero Dios dice de él es mi amigo. ¿Por qué? Porque él tenía intimidad, él se acercaba a Dios, él buscaba a Dios con todo su corazón. Entonces después, en este tiempo precisamente Israel está bajo el reinado del rey Acab. ¿Y qué dice la Biblia del rey Acab? Dice que era un rey que hizo lo malo delante de los ojos de Dios. Y este rey llegó a un punto crítico, porque no solo había pecado individual en Israel, sino él institucionalizó el pecado en Israel. Es decir, el pecado se había vuelto para el pueblo un sistema cultural, se había vuelto normal, se pecaba a pedir de boca, y esto es lo más peligroso, cuando lo que Dios llama desviación se convierte en una costumbre aceptada. Saben que esta semana me ha dolido mucho en mi corazón, bastante, el saber lo que va a pasar en Israel en junio. ¿Cuántos escucharon lo que va a pasar en Israel? Israel convocó al festival más grande de la comunidad LGTBQ. Precisamente va a ser en el lugar donde fue la destrucción de Sodoma y Gomorra. Va a ser un festival de 4 días. Dice el festival más grande que se ha organizado. Y es lo mismo que Israel hizo en el pasado. Sabiendo lo que dice la Escritura, porque no estamos ahorita hablando de Jesús o no de Jesús, o que lo conocen o que no lo conocen, o la revelación. ¿Cómo Israel va en este momento a permitir que se lleve a cabo en junio el evento más grande de la comunidad LGBTQ? Entonces yo digo, a veces nosotros no podemos seguir entre dos corrientes, y es tan peligroso lo que el mundo está viviendo,
que no por criticar, pero ahora es cuando nos tenemos que levantar a orar por Israel. ¿Qué pasó en el último festival? Era un festival de música electrónica. Exactamente. ¿Qué vino y pasó? Claro, llegaron, mataron un montón de gente, se llevaron presos y hoy en día, ¿qué podemos esperar? Dios ha ayudado a Israel. Y sin embargo ellos, que dicen que ellos son el pueblo de Dios, la nación de Dios, la tierra de Dios, y cómo Israel en este momento permite que se lleve a cabo un festival de 4 días de esta comunidad, cuando la palabra es tan clara y cuando nosotros sabemos lo que Dios determinó desde Génesis, varón y hembra los creó. Dios, sí. Entonces, sí. Es precisamente ahí donde entra la adoración a Baal. Y cuando la escritura menciona a Baal, no está hablando simplemente de una estatua, porque Baal no era solamente una estatua. Estaba hablando de un sistema de pensamiento, de una estructura espiritual falsa que prometía lo que el pueblo necesitaba. Y en ese tiempo, ¿qué necesitaban ellos? Lluvia, fertilidad, provisión, productividad y estabilidad. Porque no solamente ocurre este milagro, sino Dios preparó todo para que llegara este tiempo cuando Él iba a levantar este altar. Entonces, vemos que se revela algo profundo en el corazón del hombre. El hombre siempre será tentado a confiar en lo visible, en lo que ve, en lo tangible, antes que lo invisible. ¿Y nosotros en quién debemos confiar? No en lo que nuestros ojos ven, sino lo que nosotros no podemos ver. Nosotros confiamos es en Dios. Entonces, por eso Dios ya había establecido este principio en Éxodo 23. Dios les había dicho, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Él ya les había dicho, no tendrán dioses. Pero ellos vienen y no solamente ven a Baal como una estatua, sino se había convertido en ese sistema fuerte de pensamiento, de vida, y para ellos el pecado era completamente normal. Y no solamente Dios dice que no tendríamos dioses ajenos delante de Él, no porque sea un Dios inseguro, sino porque Dios conoce y conocía la naturaleza del hombre. Y sabe que todo lo que ocupa el primer lugar en el corazón del hombre, ¿qué pasa? Exactamente, pero después de que se convierte en un ídolo, entonces viene y es lo que gobierna nuestro corazón, desafortunadamente. Y también Dios establece en Deuteronomio 6:5, dice, y amarás al Señor tu Dios todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente y todas tus fuerzas. Porque Dios no es un complemento en la vida del hombre, sino Dios es el centro de nuestra vida. Dios es el centro y nosotros fuimos creados para complementarnos y estar llenos con Él. Y cuando Dios deja de ser ese centro, entonces es cuando todo comienza a desordenarse. Entonces, ¿qué pasa? Dios viene y levanta a Elías. No como alguien de una apariencia, ¡ay no, qué hombre tan guapo, qué hombre tan grande, tan robusto, tan preparado! Y alineado espiritualmente. Dice Santiago 5:17 de Elías, dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Entonces, cuando ocurre este milagro, lo increíble es que por 3 años no llovía en Israel. Y a veces hay situaciones en la vida de nosotros que las vemos que ahí están, pero Dios ya venía preparando todo desde atrás. Dios ya estaba preparando para que Israel, cuando lloviera, cuando se encendiera el fuego, Israel se maravillara de quién era Dios. En esta tierra no llovía hace 3 años. Se estaba mostrando que Dios no necesita la perfección del hombre. Dios lo que necesita es que nosotros estemos dispuestos espiritualmente, porque Dios no se mueve por la capacidad humana, sino Dios se mueve cuando nosotros somos obedientes y cuando estamos alineados a su perfecta voluntad. Ahí es cuando Dios se mueve. Y a mí esto me maravilla. Dios se va a mover aún en nuestra vida, en nuestra iglesia, en cada circunstancia cuando nosotros seamos obedientes a Dios. A veces Dios nos pide algo tan sencillo como búscame. Y decimos, no, Dios, por la noche, ahorita estoy ocupado, ahorita tengo que hacer, ahorita tengo que subir. Cuando Dios nos dice algo, seamos obedientes y alineémonos a lo que Dios ha determinado. Lo primero que ocurre aquí no es solamente un milagro visible. Lo primero que ocurre en Israel es que había una sequía por 3 años. Los cielos se habían cerrado
Y como Dios lo había advertido en Deuteronomio 11, 16, 17, dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatue, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos, y os inclinéis a ellos, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Él ya les había advertido, miren que no se aparten, miren que no se aparten. Nosotros no podemos caer en ese peligro de apartarnos a Dios, no podemos apartarnos de Él. Dios ya había dicho que si el pueblo se apartaba, los cielos serían cerrados. ¿Cuántos quisiéramos en este momento que los cielos se cerraran para nosotros? Ninguno. Porque yo pienso que cuando los cielos se cierran, usted puede hacer lo que usted haga y nada prospera, nada se da. ¿Cuántos de aquí queremos ver los cielos abiertos en todo lo que hacemos? En nuestro trabajo, en nuestra vida espiritual, en nuestros hijos, en nuestras casas, en los matrimonios, en las familias. Pero si el cielo está abierto, dice, busca primeramente el reino de Dios y todo vendrá por añadidura. Por eso digo que hay tantas promesas para nosotros, pero tenemos que estar seguros que los cielos no estén cerrados, porque tal vez nos hemos apartado de Dios, o tal vez tenemos otros ídolos delante de Dios. ¿Qué es un ídolo? No solamente lo que se ha enseñado en la iglesia, que es una estatua. Un ídolo es todo lo que ocupa el lugar que a Dios le corresponde. Porque ya vimos, Él es el primer lugar. Puede ser el trabajo, puede ser el esposo, puede ser la esposa, puede ser la economía, puede ser el trabajo, pueden ser las posesiones, puede ser un hijo. A veces todo lo que a veces nosotros idealizamos las situaciones, las personas, lo monetario, y Dios dice que Él es el primer lugar. Él debe ser nuestra prioridad. Entonces Dios ya había dicho que si el pueblo se apartaba, los cielos serían cerrados, lo que significa que lo que está ocurriendo aquí no es una casualidad, sino es el cumplimiento de una palabra que ya Dios había determinado. Imagínense, desde Deuteronomio. Durante este tiempo la tierra se seca, la crisis económica se profundiza. ¿Por qué creen que se profundiza la crisis económica? Si había dejado de llover, no habían cultivos, la tierra no daba frutos. O sea, era una crisis económica profunda. La estabilidad social se había roto, la desesperación aumentaba en el pueblo de Israel, pero aún así el pueblo no regresaba completamente a Dios. Y saben que yo he visto personas que todo está cerrado, que están pasando tiempos difíciles, que Dios por un lado y por el otro les hace, aquí estoy yo. ¿Y qué hace la gente? Menos. Más cierra su corazón, más rápido se apartan de Él. Y esto nos enseña algo muy duro, pero real. La necesidad no siempre produce transformación. Esta semana he tenido oportunidad de ministrar a alguien que vive situaciones muy difíciles. Y yo le digo, Dios lo está llamando. Dios la está llamando. Es como si le entrara por aquí y le saliera por aquí. O sea, busca desesperadamente dónde encontrar una salvación. Pero muchas veces lo que para nosotros las crisis son oportunidades para haber manifestado a Dios, la transformación, muchas veces las crisis no producen transformación. El dolor no siempre produce arrepentimiento, porque la crisis no siempre produce rendición, como también lo dice Apocalipsis, porque en Apocalipsis ya se había dicho, en Apocalipsis 9, 20, 21 dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Incluso en juicio, los hombres no se arrepienten. ¿Saben que hasta eso, cuando nosotros nos arrepentimos, es una oportunidad para adorar a Dios? Porque por nosotros mismos no podemos. A veces está nuestro corazón tan cerrado, nuestra mente no puede comprender, y la crisis no nos lleva a un arrepentimiento. Entonces llegamos aquí precisamente a Primera de Reyes, donde todo se une, donde la tensión espiritual es máxima, donde el pueblo está agotado y donde hay hambre
física y también hay hambre espiritual. Entonces, este milagro que Dios hizo no fue un milagro de la noche a la mañana, estaba todo preparado, la gente estaba desesperada por todo lo que estaban viviendo. Entonces es cuando Dios precisamente prepara todo el escenario para que el pueblo de Israel doblara su rodilla, para que se inclinara, para que reconociera a Dios y para que verdaderamente levantaran sus ojos a Él. Entonces es donde Dios decide manifestarse públicamente, no en lo secreto, no en privado, sino delante de todo el pueblo de Israel. Porque no solamente Dios quería resolver un problema, de darles lluvia, de que la tierra volviera a tener fruto, sino Dios quería revelarle a Israel quién era Él. Entonces Elías se levanta, hace una pregunta que atraviesa generaciones y que nosotros deberíamos hacérnosla hoy. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? O sigues a Dios o camina con el diablo. Pero nosotros tenemos que tomar una posición. Y es lo que la iglesia no quiere tomar una posición. Nos hemos vuelto una iglesia permisiva, nos hemos vuelto una iglesia que todo lo permitimos, que sí estamos en el mundo, pero también voy a gozar en la iglesia. No, nosotros tenemos que tener una posición, o Dios o el maligno. ¿Qué queremos hacer? Pero si es Dios, tenemos que seguir a Dios con todo nuestro corazón. Y esto implica trabajo, implica entrega, implica santidad, implica compromiso, implica servicio, implica morir a nosotros mismos. Eso es lo que verdaderamente implica. ¿Hasta cuándo claudicarás entre dos pensamientos? Si vas a seguir a Dios, síguelo. Pero si vas a seguir al enemigo, también escuché una frase esta semana donde dice, el enemigo nos hace creer que en el mundo vamos a tener diversión. Pero lo que no nos dice es que nosotros en una eternidad vamos a vivir. Lo veíamos este martes en las mujeres. ¿Qué es el infierno? Es una oscuridad total. Una de las mujeres compartió que ella en un tiempo fueron y las llevaban a ella y a su hermana a unas fincas donde en nuestros países dice que no había luz. Y estas personas tenían que tener velas, porque en ese tiempo no había ni linternas. Y dice que ellas tenían que prender la vela para ver al menos de aquí a allá, porque no se veía nada, era una oscuridad total. Y hablábamos que asimismo serán aquellos que partan a una eternidad al infierno. ¿Qué pasa cuando una persona no tiene un sentido? Se desarrollan los otros sentidos. Entonces, en el infierno no se va a poder ver nada, porque dice que hay oscuridad, pero sí van a escuchar el crujir de dientes y los gritos de otros que están en esa agonía. Entonces nosotros tenemos que ver, vamos a tomar una posición por Dios, pero si usted va a tomar una posición con Dios, es como si usted se tirara al agua y usted no sabe nadar, pero usted tiene que empezar a mover las manos. Usted tiene que empezar a salvarse. Entonces nosotros tenemos que, Dios, voy a seguirte, pero te voy a seguir con todo, con mis esfuerzos, con lo que tenga, con lo que no tenga, con mi mente, con mi corazón. Así es que nosotros deberíamos caminar con Dios y ya dejar de estar entre dos pensamientos. Y esa pregunta revela lo que nos enseña Santiago 1:8. Dice que el hombre de doble ánimo es inestable en todos los caminos. Nunca prospera en nada. Y también lo que dice Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos señores. O le sirve al uno o le sirve a otro. Usted le sirve a Dios o le sirve al enemigo, pero usted tiene que tomar una posición. Porque la Biblia dice, porque siempre vamos a terminar amando a uno y menospreciando al otro. Y el pueblo guardó silencio. Cuando Elías hace la pregunta, el pueblo se queda callado, porque cuando la verdad se presenta de una manera real y frentera, el alma reconoció la condición en la que ellos estaban. Por eso ellos se quedaron callados. Cuando Elías con autoridad les dice, ¿hasta cuándo van a seguir ustedes así? ¿Van a seguir al Dios de Israel o van a seguir adorando a Baal? ¿Qué dice? Que el pueblo se quedó callado. Y ellos pudieron reconocer que estaban equivocados, que se habían apartado de Dios. Entonces, Elías establece un principio espiritual eterno. Dice, el Dios que responda con fuego, ese es Dios. Y esto no es una prueba para Dios, porque nuestro Dios puede hacer lo que le plazca. Eso no era una prueba para Dios, era una revelación para el hombre. Porque aún Jeremías 33 nos dice, clama a mí
y yo te responderé cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Toda esta semana he orado así, yo digo, Dios, pero si yo conozco la palabra, ¿qué me puede atemorizar? ¿Qué no puede suceder si yo hablo la palabra? Yo digo, el Señor suplirá todo lo que yo necesite conforme a sus riquezas. Si yo lo busco con todo mi corazón, si yo cada día camino con Él, si yo camino en santidad, ¿no lo voy a recibir? Claro que lo voy a recibir. Yo dije, eso es lo que nos falta a nosotros como pueblo de Dios, esa certeza y esa seguridad. Si soy una mujer de oración, si busco primeramente a Dios, todo vendrá por añadidura. Todo, no habrá nada que yo pueda decir, ay, no tengo para esto, no tengo para lo otro. Porque aún eso, clama a mí, yo te responderé. También la palabra dice, buscadme y me hallaréis. Llamad y se os abrirá. Entonces, ¿cómo podemos dudar todavía? Cuando nosotros tenemos tantas promesas. Dios responde cuando nosotros le invocamos, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros lo llamamos. Entonces, esto no era una prueba. No era una prueba simplemente, ay Dios, no, era una prueba para revelarle al corazón del hombre su verdadera condición. Y dice que los profetas de Baal empezaron a invocar, gritaban, dice que se desajaban. ¿Saben qué es eso? Ellos se cortaban para que saliera la sangre. Desde la mañana dice que ellos duraron gritando y pidiéndole a Baal que viniera y encendiera el fuego, desde la mañana hasta el mediodía. ¿Y qué pasó? No hubo ni siquiera una respuesta. La escritura insiste que no hubo voz, ni quien respondiese, ni quien escuchase, confirmando aún lo que declara el Salmo 15, el Salmo 115 y el Isaías 44. Dice que los ídolos tienen forma, pero no tienen vida. Y eso es lo que cuando la gente venga y nos habla de los ídolos, de las estatuas, decimos, tienen forma, pero no tienen vida. Tienen ojos, pero no ven. Tienen manos y no las pueden mover. Eso es lo que es un ídolo. Tienen apariencia, pero no tienen poder. Y esto sigue siendo una realidad hoy, porque muchas personas siguen confiando en todo aquello que no puede responder. ¿En quién vas a confiar tú? ¿En quién vas a seguir confiando? En momentos de necesidad, de crisis, de angustia, de dolor, de tristeza, ¿en quién van a confiar? Tenemos que confiar en Dios. Y después de todo ese esfuerzo vacío que hacen ellos, toda esta gente, los que adoraban a Baal, Elías dirige la atención al altar y la escritura dice que el altar, ¿cómo estaba? Dice que el altar estaba arruinado. Y esto es muy clave porque saben que aun cuando dice Elías que el altar estaba arruinado, es porque el problema no era falta del poder de Dios, era falta de relación con Dios. Porque ¿qué representa el altar? El altar con Dios representa comunión, representa una vida espiritual, representa dependencia, y aquí donde nosotros podemos ver lo que dice Oseas 6, dice, porque misericordia quiero y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. Y el Salmo 51, 17 dice, donde Dios no desprecia un corazón quebrantado. Qué maravilloso es nuestro Dios. Viene Elías y restaura el altar, piedra por piedra, mostrando que antes de cualquier manifestación externa, antes de nosotros querer ver un milagro, ¿qué debemos hacer? Debemos tener una restauración interna con Dios. Y yo sé que aquí todos queremos un milagro, todos necesitamos un milagro, ¿o quién no necesita un milagro? Todos necesitamos un milagro. El milagro que yo todos los días quiero y busco y oro, Señor, levanta esta iglesia. Señor, levanta esta iglesia. No, y como hablaba hoy con Giselle, en mi corazón mi deseo no es tener una iglesia, lo que es una máquina de iglesia, que se convierte en esas máquinas de dinero y tienen gente que contrataron como músicos y hay luces y todo un sistema. Yo no quiero eso. Yo quiero una iglesia que se preocupe por el que está perdido. Una iglesia que restaure a la gente, una iglesia que ore por otros, una iglesia que veamos sanidades, milagros, matrimonios restaurados, vidas cambiadas, gente que quiera venir y rendirse a Dios y decir, Señor, sí, muy bonito todo esto del mundo, pero yo quiero, Señor, es entregarte mi corazón. Y ese es mi milagro, la iglesia, yo digo, Señor, veo mis hijos y todo, y claro, ¿quién no quiere ver milagros en sus hijos? Pero mi corazón, yo dije, Señor, si tú me dejaste a mí y te llevaste a mi esposo, yo quiero ver ese milagro, un propósito claro en lo que yo pueda caminar, porque ni siquiera lo voy a hacer yo.
¿Qué hombre está preparado para hacer la obra de Dios? Nadie. Ninguno de nosotros estamos preparados. No tenemos ni poder, ni sabiduría, porque aún la Escritura me dice que tengo que crecer en el conocimiento, en la revelación y en el conocimiento de Dios. Ningún pastor está capacitado para eso. Entonces nosotros, el milagro es la iglesia. ¿Qué milagro necesitas tú? Pero necesitamos restaurar ese altar con Dios, esa relación con Dios, intimidad con Dios. Y si dice que si yo levanto un altar para Dios, Dios hará lo imposible, lo hará posible. Dios lo hará posible. Esta hermana que está aquí hoy, Emma, es un milagro de Dios que la trajo. Ayer Giselle entró a un lugar y Dios lo conectó con ella y con las personas que estaban aquí. Entonces yo digo, a veces nos afanamos, ¿cómo vamos a traer a la gente? Dios, cuando estamos caminando con Dios, nos pondrá las personas en el camino, pero tenemos que estar atentos, tenemos que ver quién está al lado, quién necesita de una oración, quién necesita de un abrazo, quién necesita que yo voltee mis ojos para poder ayudar a otros. Eso es una iglesia que comparta el pan, una iglesia que comamos juntos, una iglesia que tengamos relaciones, una iglesia que seamos una familia. Eso era la iglesia primitiva. Dice, todos compartían el pan, las oraciones, eran familia, caminaban todos, se ayudaban, dice, entregaban lo que tenían para ayudarse unos a otros. Eso sí es una iglesia, pero no quiero una iglesia que sea una máquina financiera, ni que tengamos que traer gente que ha estudiado cómo levantar un negocio. Esto no es un negocio, es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, y cuando el cuerpo de Cristo se conecta a través de los dones, de los talentos, cada uno sirviendo, Dios va a alcanzar esta comunidad y Dios va a hacer milagros y prodigios aún en medio de nosotros. Ese es el Dios de milagros que hemos querido traer toda esta serie, para levantar nuestra fe, para afirmarnos en Dios y para saber que el mismo Dios de ayer es el mismo Dios de hoy y de siempre. Ese es nuestro Dios. Entonces Elías restaura el altar piedra por piedra, muestra de que antes de cualquier manifestación externa debe haber restauración interna, como lo dice también en 2 de Crónicas 7:14, que cuando el pueblo se humilla, ora y busca a Dios, entonces ¿qué pasa? Dice, entonces Él perdona, Él restaura y Él sana la tierra. Dice, cuando mi pueblo me invocare. Si nosotros le buscamos a Dios, Él entonces sanará nuestra tierra. Y entonces Elías derrama agua sobre el sacrificio, y esto es lo que rompe toda lógica humana, porque ahora no solamente es difícil, es imposible. Ya Elías había hecho todo para que fuera imposible, ya le había echado agua, ahí había oportunidad de que prendiera el fuego, ninguna. Entonces esto nos conecta con Lucas 1:37, donde dice, donde se declara que nada es imposible para nuestro Dios. Nada, ningún milagro que nosotros necesitemos, nada es imposible para nuestro Dios. Y también Romanos 4:18 dice, donde Abraham creyó, esperanza contra esperanza, y ahí es donde nace la verdadera expectativa espiritual. Nosotros debemos creer no lo que vemos, sino lo que no vemos, no lo tangible, porque qué fácil es creer en una iglesia que se va a levantar cuando está llena, claro, pero es una iglesia que somos pocos, pero es ahí donde Dios se va a manifestar en lo imposible del hombre. Entonces Elías ora, él ya se había alineado con la voluntad de Dios, Juan 5:14, y dice que en ese momento el fuego cayó del cielo, y también lo dice Levítico 9:24, y también 2 de Crónicas 7:1, dice, consumió todo. Viene el fuego, consume todo, y revela que la presencia de Dios de una manera innegable se manifestó. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo dice que cayó con su rostro en tierra. ¿Cómo no creer? Ellos caen con su rostro en tierra y reconocen que solamente Jehová es Dios. Y se cumple lo que había declarado Filipenses 2:11. Entonces nosotros tenemos que ver que cuando Dios determina algo, no hay nada que lo pueda parar. Nada que pueda parar el poder de Dios. Y esto nos lleva a esta serie que estamos ministrando. Esta serie que llevamos trabajando todos estos días. Ya van 2 semanas. La primera era cuando Dios abrió el Mar Rojo. La segunda fue cuando Dios es el Dios que provee. El Dios de la provisión. Y ahora es el Dios que hace que caiga fuego del cielo.
Esto nos lleva a esta serie que estamos ministrando, el Dios de los milagros, porque este pasaje no solamente nos muestra un evento sobrenatural, nos muestra un principio eterno. Dios responde cuando hay fe. Y dice Romanos 1:16, donde hay hambre espiritual. Mateo 5:16 responde donde se está perseverando. Lucas 18:1 también dice que Dios responde donde hay obediencia. Entonces, si estamos en fe, en obediencia y en perseverancia, Dios lo hará. Y esto no solamente en la iglesia, en su propia vida, persevere, busque, levante un altar, restaure el altar con Dios. Y ese es el propósito que nosotros caminamos todos los días, en fe, en expectativa, en hambre de Dios. Porque la expectativa por Dios no es solamente emociones, es una convicción total, es usted creer de que va a pasar y va a pasar. ¿Qué dice Hebreos? Dice, la fe es la esperanza de lo que no se ve, la certeza de lo que Dios va a hacer. Es vivir sabiendo que Dios sigue siendo Dios. Aunque estamos en este presente siglo donde todo es un caos. En este siglo donde no hay moral, no hay principios, hay devastación, no hay... ¿Qué podemos ver alrededor? No hay esperanza de nada. Hay gente que dice, ay, oremos para que todo cambie. Nada va a cambiar, hermano, nada va a cambiar. Porque cada día va a haber más destrucción. Pero nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener fe y perseverancia para estar firmes esperando por Él hasta el fin. Eso es lo que nosotros tenemos que tener, esa fe, esa perseverancia. Él sigue siendo Dios, Él sigue obrando. Y es el Dios que sigue respondiendo. Efesios 3:20 dice que Él puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o lo que nosotros podemos entender. Y hoy quiero hacer un llamado a la iglesia. Hoy quiero hacerles un llamado. No solamente para que nos convirtamos en un pueblo que vea a un Dios que obró en el pasado, sino a un Dios que quiere convertirse, que nosotros tengamos un altar vivo y presente en nuestra vida. Que nosotros levantemos ese altar para Dios, porque Dios sigue buscando corazones que estén firmes en Él, no corazones que estén divididos entre dos pensamientos, en el mundo y con Dios. Él quiere es un corazón completamente rendido a Él. Dios está buscando todavía vidas, pero vidas que no estén mezcladas con el pecado, sino vidas que quieran entender que nosotros necesitamos una transformación, una limpieza, una purificación. Él sigue buscando, Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué dice Juan 4:23? Dice, Dios está buscando una iglesia con hambre real, porque donde hay hambre, si nosotros tenemos hambre de Dios, va a haber búsqueda, y donde hay búsqueda va a vivir encuentro, y donde hay encuentro vamos a tener una respuesta. Si nosotros nos encontramos con Dios, vamos a ver una respuesta. Vamos a ver una respuesta, pero usted lo tiene que creer y lo tiene todos los días que entender y hablar a través de su boca. Yo en mi casa toda esta semana he dicho, Señor, ¿qué puede venir contra mí? Nada podrá venir contra mí. Yo me alineo a Dios y soy una mujer de oración y Dios es el que cuida de mí. Dios es el que me sostiene, Dios es el que me suple, Dios es el que hace todas las cosas posibles para mi vida. Pero nosotros tenemos que verdaderamente levantar ese altar. Entonces hoy quiero preguntar, si tú has dejado el altar de Dios a un lado y estás más enfocado en todo lo del mundo, quiero invitarte para que tú levantes ese altar nuevamente. Tú levanta un altar con Dios. Tú no necesitas que todo el mundo te vea orando. Tú necesitas es buscar en tu casa un lugar donde tú vayas y establezcas ese altar que algún día tuviste con Dios. Si nunca lo ha tenido, pues levanta un altar para Dios. Y en esta señora que yo ministraba esta semana, yo le dije, haga una cita con Dios. Está pasando situaciones bien difíciles. Y yo le dije, haga una cita con Dios. Le dije, no le estoy diciendo a las 3 de la mañana, porque cuando uno le toca a la gente el sueño, no le gusta. Yo le dije, a las 3, a las 5, a las 8, a las 34, a las 50, todos los días usted vaya y busque a Dios. Y póngase de acuerdo con Él. Y adórelo. Y rinda su vida. Y sus asuntos, Dios sabrá cómo los va a resolver. Entonces esa es mi invitación hoy, para que usted levante ese altar, levante un altar o restaure el altar. Ese altar donde usted necesita volver a la oración,
necesita volver a depender de Él. ¿Qué es depender? Depender es usted saber que usted va a hacer algo y usted no lo hace hasta que usted primero no se ponga de acuerdo con Él. Hasta que usted primero no le pregunte, Señor, ¿lo hago o no lo hago? ¿Debo hacer o no debo hacer? ¿Debo salir o no debo salir? Levantemos un altar donde haya dependencia, porque cuando el corazón se alinea con Dios, cuando la fe se afirma y cuando el hambre se despierta, el Dios de los milagros va a responder y se va a manifestar en nuestra vida. Entonces ese es el llamado y quiero invitarte hoy para que tú cierres tus ojos. Y si tú vas a hacer ese compromiso, hágalo en silencio, no lo haga conmigo, sino usted haga un compromiso con Dios. Dígale, Señor, yo necesito volver a restaurar ese altar. Necesito nuevamente, Dios, alinearme, Señor, a tu voluntad. Necesito nuevamente, Señor, apasionarme por ti. Necesito nuevamente, oh Dios, tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de su palabra, hambre y sed de su presencia, hambre por hacer la voluntad de Dios, hambre para poder seguir adelante, por llevar adelante su obra, por ser de bendición para otras vidas. Levanta ese altar para el Señor. Ahí donde tú estás, háblale a Dios. Sé que Dios está en este lugar porque la Escritura es tan clara. Dice, cuando hay dos o más, ahí está el Señor. El Señor está en este lugar y Él escucha. El Señor inclina su oído y Él escucha cuando tú susurras. Él aún conoce cuando nosotros abrimos la boca y aún Él sabe lo que tú vas a decir antes de que tú abras tu boca. ¿Cuántos quieren ver una vida diferente, una vida espiritual que dé fruto, una vida espiritual que cuando hable sea llena su boca por el Espíritu de Dios? Yo, Señor, en esta mañana, en esta tarde, Señor Dios, te doy gracias, Dios, porque quiero conocerte, Señor, cada día de esa manera. Ese Dios que responde, ese Dios que primero, Señor, quiere mi obediencia, un Dios que primeramente quiere que yo me alinee con Él, un Dios que quiere restaurar ese altar, oh Dios. Ayúdanos, Señor Dios, a dejar, Señor, de vivir entre dos pensamientos. Ayúdanos, Dios, a tomar una posición firme por ti, oh Dios. Sé que el enemigo cada día nos engaña diciéndonos que nosotros estaremos felices en el mundo, cuando en el mundo solamente encontraremos destrucción. Señor Dios, por favor, Dios, aviva en nosotros el hambre, la sed espiritual, aviva en nosotros ese fuego, Dios, un fuego por ti, que seamos celosos de ti, oh Dios, que queramos vivir una vida en santidad, oh Dios, que te consultemos en todo momento, Señor Dios. Señor Dios, y que caminemos, oh Dios, tomados de tu mano, Señor Dios. Hoy, Señor, haz un milagro en nuestra vida, haz un milagro en cada familia de esta iglesia, Dios. Señor Dios, y trae, Señor, a los que tú quieras traer, oh Dios. Señor Dios mío, haz tú, Señor, una obra poderosa, Padre. Señor, cada día, Señor, tú con nosotros, oh Dios. No queremos vivir en el pasado, en las glorias pasadas. Queremos vivir en el Dios del presente, oh Dios, en el Dios de la hora, en el Dios que responde, en el Dios que se manifiesta, Señor Jesús. Gracias, mi Dios, gracias, Señor, porque aún el estudiar tu palabra, Señor, trae, Señor, propósito, trae, Señor, visión, trae, Señor, hambre, trae, Señor, destino, Señor Dios. Todos aquí hemos sido salvos, oh Dios. Tú, Señor, nos compraste con un precio de sangre, Dios. Señor, y si hemos sido salvos, oh Dios, nuestra vida debe dar fruto, Dios. Yo te doy gracias, Dios. Yo oro, Señor, por las personas que escucharon este sermón aún a través de esta plataforma, Dios. Sé tú con ellos, oh Dios. Lo mismo, Señor, impacta sus vidas, oh Dios. Que cuando ya se desconecten en este día, Señor, ellos vayan y piensen, oh Dios, lo que tienen que hacer, oh Dios. Señor Dios, que vuelvan a la verdad, oh Dios, que vuelvan a tus caminos, que vuelvan y levanten ese altar, oh Dios. Y los que tienen ese altar, Señor, aviva el fuego, Señor Dios. Aviva el fuego, Señor Dios. Gracias, mi Señor. Ponemos, Señor, este tiempo en tus manos y te alabamos, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.